Vamos a estar después de la presentación de lo que vamos a hablar. Vamos a estar reproduciendo las fotos de lo que pasó ayer en la otra sede de la iglesia. Entonces, para que estemos mirando también la alegría de los niños, ¿cierto? Yo les voy a hablar acerca de, ¿cómo se llama la palabra de hoy? Navidad, una historia de amor. Por favor, me acompañan a Lucas, capítulo 1, versículo 30. Lucas capítulo 1, versículo 30. ¿Ya lo tienen? ¿Hay alguien que ya lo tenga? Amén. Esto vamos a leer, por favor. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Otra vez, pero vamos a leer todos juntos, por favor. 1, 2, 3. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Bueno, voy a hablar otra vez. Papito Santo, te damos muchas gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que seas tú hablándole directo a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para estar cada vez más cerquita de ti, Señor, más cerquita de tu corazón, Señor, porque es ahí donde tú quieres que estemos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias por esta noche, Señor, porque nos permites estar reunidos en familia, Señor, para conmemorar, Señor, una fecha tan importante, Señor, que es la más importante de toda la vida. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre precioso de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué estamos celebrando hoy, iglesia? Nacimiento del Señor Jesús. Navidad. ¿Cómo lo llamamos hoy? Navidad. Bien. Sí, Samantha, bien. Estamos ahí. Y entonces, ¿qué es Navidad? Ya que encontré que Navidad viene del latín, nativitas, que quiere decir, o que viene de la palabra nacimiento, porque viene de nacimiento. Entonces, en esta época empieza a florecer en nosotros ese sentimiento y ese deseo de hacer qué cosas, por ejemplo, de ideas, de compartir, de qué más, de ayudar a otras personas, ¿cierto? Sí. De ser mejores personas, ¿sí? Entonces, en ese tiempo donde todos, normalmente leí una frase que decía, al comienzo del mes decía, Colombia es el único país donde pensamos que todo diciembre es sábado. Lo tomamos como ¿cierto? Como más relajado. Entonces, yo pienso que también es ese deseo de ayudar, de querer dar, de querer compartir. Es un deseo, ¿cómo se dice? Como uno inconsciente de querer imitar a nuestro Señor Jesús, ¿cierto? De seguir como esos pasos, porque el Señor ¿a qué vino? A ayudar, a bendecir, a dar, ¿cierto? Entonces, aunque hay algunas personas que quieren imitar o que quieren seguir al Señor solamente cuando estuvo en la fiesta y convirtió el agua en qué? En vino, ¿cierto? Pero entonces nosotros vamos mucho más allá porque nosotros no estamos por el vino, ¿cierto? Pero entonces esta historia de amor no solamente viene del nuevo nacimiento del Nuevo Testamento con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino viene desde ¿cuándo? Desde Génesis, desde el momento de la creación. Entonces, por favor, les pido que me acompañen a Génesis, capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien se lo sabe? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sí, señor. En otro orden, pero así mismo. Yo lo voy a buscar acá. Génesis 1. ¿Qué dice? Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Entonces yo quiero invitarlos a algo, y es que piensen por un momento cuando ustedes están haciendo algo que les gusta. Piensen en eso que tanto les gusta, que ustedes piensan en eso y usted empieza a sonreír, que le empiezan a brillar los ojos. Hay gente que le gusta cocinar, hay otros que les gusta pintar, hay otros que les gusta simplemente organizar y entonces están organizando y están en su casa, están contentos, ¿cierto? Hay otros a los que les gusta escribir, leer, ver una serie, no sé, hay algo que a ustedes les gusta.
o esa cosa especial que a nosotros nos gusta hacer, nosotros podemos pasar horas y horas y horas haciendo eso, ¿cierto? Y se pasa el tiempo y uno como que ya pasaron 2, 3, 4 horas. No las redes sociales, no, eso no, otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra actitud cuando estamos haciendo eso que nos gusta? ¿Será que estamos afanados por terminar o por pararnos rápido o queremos que ese momento como que sea eterno, como que el tiempo se detenga ahí cuando nosotros estamos en él? Entonces ahora, por favor, imagínense al Señor haciendo todo lo que existe. ¿Será que el Señor decía, no, yo necesito terminar rápido esa creación porque es que ya me va a pasar la tarde, se va a pasar el primer día? No, y yo hasta ahora voy creando la luz. ¿Será que el Señor tenía esa mano? Yo no creo, ¿cierto? El Señor formándonos a usted, formándonos a cada uno de nosotros, poniendo esas características especiales, cada cosita, cada detalle, y luego haciendo que las piedras, el agua, los animales, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué hacía mientras hacía la creación? El Señor se deleitaba y decía, consideraba que lo que hacía era ¿qué? Bueno. Era bueno. Entonces, por eso también es importante y por eso es bueno hacer lo que nos apasiona, ¿cierto? Porque estamos destinados, no sé si sea la palabra, a que nos vaya bien cuando hacemos lo que nos gusta, ¿cierto? Amén. Pero entonces, ¿qué pasó? Por favor, vamos a Génesis 1:2. Está lejísimo. ¿Ya lo tienen? ¿Génesis qué? 1:2. ¿Qué dice que la tierra era qué? Caos total. Era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pero entonces vamos a concentrarnos en la primera parte que dice que ¿qué? Que la tierra era un caos total. Era total, ¿cierto? Las tinieblas cubrían el abismo. O sea, cuando nosotros vamos a empezar algo no siempre es fácil, ¿cierto? Nosotros vamos alguien ha trabajado como con arcilla o con plastilina o ha pintado algún cuadro, empezar no es fácil. O alguien ha escrito algo, Sí. empezar no es fácil, ¿cierto? O usted se sentó y no, ya la tengo clara, hojas y hojas y hojas y hojas. No, ¿cierto? Alguien que quiera compartirnos, por ejemplo, qué le gusta hacer. Alguien que es valiente, una valiente que levante la mano y diga, no, a mí me gusta hacer tal cosa. A ver, ¿quién da más? ¿Quién? Johan. Me gusta escribir. Le gusta escribir. ¿Y es fácil sentarse a escribir? No es fácil. No es fácil, ¿cierto? Puede ser ese el caos, el momento en que usted dice, ay, y ahora, yo quiero escribir, y ahora. Debemos pagar un precio por eso que nos gusta, porque no es fácil de pronto que yo diga, bueno, yo quiero pintar un cuadro. Yo alguna vez pinté un cuadro y yo decía, no, yo no le veía forma a eso. Y yo decía, no, que pecado esa plata que perdí. Pero entonces empezar cuesta. Pasamos momentos de oscuridad, pasamos momentos de desorden, ¿cierto? En que no vemos como la luz y como que decimos, y esto como que no está funcionando. Pero entonces, ¿qué pasa? Vamos por favor a Génesis 1:3. ¿Qué dice Génesis 1:3? Y dijo Dios. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. El Señor en su misericordia hizo la luz. ¿Será eso amor o no será amor? El Señor no se quedó en el caos, ¿cierto? El Señor en su misericordia hizo la luz y le dio orden a ese caos que pudo ser nuestra vida antes de él, ¿cierto? A eso que nosotros pensábamos que no había una salida, que el Señor le pone orden, le da luz, nos guía, nos muestra, ¿cierto? Cuando solo hay tinieblas uno dice, ¿y ahora para dónde cojo si no veo nada? Solo el Señor puede hacerlo. Nada nos sale como pensamos que podría ser o como nos gustaría que fuera. Solamente Dios puede sacarnos de esa situación. Por eso es importante que el Señor sea nuestro refugio. Que nosotros en esos momentos de angustia no nos quedemos solamente como que rascándonos la cabeza y ahora, sino que vayamos a los pies
del que creó los cielos y la tierra, del que hizo la luz, del que nos sacó de caos. Amén. Y volvamos a nuestra raíz. Nuestra raíz siempre debe ser el Señor. Nuestro refugio siempre debe ser el Señor. Y ahí pasa algo. Ese amor que a nosotros nos fortalece, ese amor que nos levanta, que nos respalda, ese amor que responde a esas oraciones, puede llegar a intimidar a las personas que nos rodean. Por eso hay personas, o cuando estamos en ciertos lugares, hay personas que hasta pueden querer opacarnos o pueden querer hacernos menos. Por favor, vamos a Éxodo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Avisan por favor cuando lo tengan. Éxodo capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Ya lo tienen? Éxodo capítulo 1, versículos 8 y 9. Amén. Dice: pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: cuidado con quiénes, con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. También leí otra frase que decía: tú dudando de ti mismo, y otros asustados por tu potencial. Otros asustados por lo que Dios hace en nosotros, sus hijos. Otros asustados porque cuando decían: usted no puede. Y el Señor estaba ahí, diciéndonos: sí puede, porque yo estoy con usted. Hágalo, que para allá es que vamos. No se desanime, y si está desanimado, coja fuerza. Ese es el impulso que necesitemos para salir nuevamente adelante. Ese amor de Dios es el mismo que en el libro de Éxodo, el que hizo la creación, y después en Éxodo escucha el sufrimiento y el clamor, las oraciones de su pueblo, y decide sacarlos ¿de dónde? De Egipto. ¿Y por qué lo hizo? Por amor, porque los amaba, ¿cierto? Porque a pesar de que eran rebeldes, a pesar de que decían: pero es que, bueno, ellos en ese momento estaban pasando muchas penurias, estaban pasando muchas necesidades, azotes, bueno, de todo, ¿cierto? Y ellos clamaban porque ¿será que a alguien le gusta vivir en esa situación? Yo creo que a nadie. Ay, sí, peguen un poquito más duro, que es que por acá no ha pasado el azote. No creo, ¿cierto? Y el Señor, ¿qué hizo? Escuchó esas oraciones y los sacó de la esclavitud, y lo hizo por amor. Y en esa grandeza del Señor hizo planes y llevó a cabo una serie de circunstancias que a los ojos de las personas que no lo conocen parece locura, ¿cierto? Como que las 7 plagas, ¿verdad? 7 plagas, 10 plagas, perdón. Las plagas, ¿cierto? Que uno diría: pero ¿esto qué? O sea, y el Señor usó todo eso, todas esas circunstancias, para mostrarle al pueblo su poder y para luego llevarlos a la libertad. A nosotros, a los que pedimos y Dios nos da, o a los que pedimos y tampoco nos da. ¿Por qué lo hace? Por el mismo amor que nos tiene. Porque puede ser que cuando no nos da algo, una de dos: o nos está preparando para algo más grande, para algo mejor, o nos está guardando de situaciones peores, ¿cierto? ¿Quién dice amén? Amén. Con el pasar de los años y de tantas muestras de amor, a lo largo de toda la historia, desde la creación, desde Génesis, Éxodo, Levítico, nosotros los seres humanos tenemos esa necesidad de ser salvos, liberados y amados. Nosotros siempre vamos a tener esa misma necesidad de un Salvador, esa necesidad de sentirnos seguros en algo o en alguien, ¿cierto? Porque cuando nosotros nos sentimos vulnerables, entonces empezamos a tentar, empezamos a flaquear. Y por eso el Señor debe ser nuestro refugio. Vamos por favor a Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Amén. Dice:
¿Ya lo encontraron todo? Bueno, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará un hijo y lo llamará como Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Esa es una muestra más del amor de Dios, ¿cierto? Dios sabe que lo que nosotros necesitamos. Necesitamos un Emmanuel, un Dios que esté con nosotros en todo momento, ¿cierto? Cuando, no sé si alguien tenga su Biblia digital a la mano, en la versión Dios habla hoy, mi Biblia, porque me di cuenta que la de mi esposo no lo muestra, hay una nota al lado del nombre de Emmanuel, y dice que este nombre simbólico, ¿alguien lo tiene? Este nombre simbólico reafirmaba una vez más la protección divina para la dinastía real y para el pueblo. Reafirmaba una vez más. O sea, el Señor no se cansa, y por eso nosotros le decimos una vez más, tú en mí, ¿cierto? Porque el Señor siempre está una y mil veces más, con el mismo amor, siempre está reafirmando que Él está con nosotros, que Él no nos va a dejar solos, que Él está atento a nuestras oraciones, a nuestros clamores, a nuestras necesidades, a eso que nosotros tanto queremos. Voy muy rápido y creo que lo voy a terminar. Y que el Señor siempre está ahí. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. El Señor puede ir donde va. Y a pesar de que el pueblo de Israel decía, ay, por eso que allá en la esclavitud estábamos mejor, y el Señor dice, pero ahí está, y el Señor no se va, y el Señor sigue ahí fiel y sigue fiel. Vamos por favor a Isaías capítulo 9, versículo 6. Entonces, ese Señor de Génesis, del Éxodo, el que le hablaba a Job, el que desvió a Jonás, el que cumple siempre su propósito. ¿Qué dice Isaías 9:6? Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres. ¿Cuáles? Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Consejero admirable. ¿Quién es nuestro mejor consejero? El Señor, ¿cierto? Dios fuerte porque siempre está ahí luchando nuestras batallas, siempre va delante de nosotros. Es nuestro Padre eterno, es un papá lleno de amor, que aunque uno le dice, papá, entrégueme la herencia porque es que yo no me quiero ir a derrocharla al mundo porque ya me cansé de vivir bien. Y el Señor, en su misericordia, dice, listo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer después? Volver como el perrito. No les digo cómo porque ya todos saben. Con la cola entre las patas, ¿cierto? Y es nuestro príncipe de paz, solamente Él. Vamos por favor a Jeremías capítulo 23, versículo 5. Jeremías capítulo 23, versículo 5. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. ¿Será que el Señor está hablando del Señor Jesús? ¿Será que el Señor Jesús cumplió esa profecía con su nacimiento? Entonces vamos ahora al nacimiento de ¿quién? Del Rey, que es lo que celebramos ahora. Entonces, si nos damos cuenta, esta historia de amor del Señor por nosotros, de ese Señor que no solo nos creó, no solamente nos formó, no solamente nos ha cuidado y nos ha venido transformando a lo largo de nuestra historia, es el mismo Señor que ha permitido que nazca un rey. ¿Que nazca un rey para qué? Para salvarnos, ¿cierto? Pero entonces, para que eso fuera posible, fue necesario que las personas que Él escogió tuvieran corazones sensibles y dispuestos a llevar a cabo los planes de Dios. Esas personas tenían que ser especiales, ¿cierto? ¿Y de quién estoy hablando? ¿Alguien sabe? De María y de José. Pero ellos tenían que ser especiales no para ser idolatrados, pero sí para que todo el Dios grande y poderoso,
Entonces no quiere que mira, venga, ustedes son los que yo necesito para llevar a cabo los planes que tengo para que se dé el nacimiento de mi hijo amado, para que salve a toda esta humanidad que tanto lo necesita. Así mismo como nos escogió a cada uno de nosotros para llevar a cabo sus planes y sus propósitos en el lugar donde estamos. Esas personas que aún las recordamos, nosotros no adoramos a esas personas porque ya sabemos a quién debemos adorar, ¿verdad? Al que dio su vida por nosotros en un madero, al que lo dio todo por amor a cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Qué tan dispuestos y qué tan sensibles somos nosotros a llevar a cabo los planes y la voluntad de Dios? ¿Qué tan sensibles somos nosotros para cuando el Señor nos dice que hagamos algo o que dejemos de hacer otra cosa? Ay, no. ¿Otra vez yo? Imagínese usted, ¿será que para José fue fácil cuando el Señor le dijo, no, es que la esposa que usted tiene ya está en cita? Y José, ay, bueno, qué bien. No, ¿cierto? Tuvo que ser un choque emocional tremendo. Igual para María, no es que usted está embarazada. Ay, por Dios, yo que me he guardé mi cuerpo en santidad para cumplir con lo que el Señor me dice que debo cumplir, ¿cierto? No tuvo que ser fácil, ¿cierto? Pero ellos fueron sensibles a la voz de Dios. Ellos fueron sensibles y estuvieron dispuestos a llevar a cabo los planes de Dios. Y vamos por favor a Lucas 1:30. ¿Qué es lo que dice Lucas 1:30? Ese lo leímos al comienzo. La Virgen concebirá. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido tu favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Será que fue fácil para María en ese momento? No, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasó? Que nació el Señor Jesús, que es la muestra más grande del amor de Dios, ¿cierto? Y Él vino a qué, el Señor a qué vino. Vino a sanar, vino a enseñarnos, vino a mostrarnos el camino, a salvarnos, a darnos su amor. Entonces vamos por favor a Mateo 3, del 13 al 15. Vamos a ver acá un ejemplo de humildad. ¿Ya lo tienen, iglesia? Mateo 3, del 13 al 15. Mateo 3, del 13 al 15. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de ¿qué? De disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Pero entonces, ¿qué le dijo el Señor? Vamos a leer todo. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Y Juan que decía, soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. Y el Señor, pues sí, yo sé, pero no dice, esa no fue la actitud para nada del Señor. El Señor dijo, hagamos lo que nos corresponde. ¿Y cuántas veces nosotros será que con buena actitud hemos dicho, hagamos lo que nos toca hacer porque el Señor lo dice? ¿Cierto? Nosotros somos así y vamos a llegar a eso. Vamos por favor a Juan 14:6. El Señor a qué vino. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Por eso es que no adoramos a María. Por eso es que no adoramos a María. Porque solamente dice el Señor,
Solamente yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Amén. Vino a mostrarnos el camino, vino a decirnos, caminen por acá por donde yo les dije. No se desvíen. Y si nos desviamos, entonces tenemos tendencia a tropezarnos, a caernos, a embarrarnos. Igual no quiere decir que cuando seguimos los pasos del Señor nuestra vida es color de rosa y levitamos y todo sale perfecto, ¿cierto? Porque también necesitamos ser formados, necesitamos ser transformados, necesitamos ser moldeados, ¿cierto? Vamos por favor a Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 47. Juan 12. Juan 12. Sí, señor. Juan 12, del 44 al 47. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte. Cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. ¿A qué vino el Señor? A salvar. A salvarnos. A salvar a los que creemos en Él. Cuando hablábamos de que el Señor vino a sanar enfermos, el Señor sanaba enfermos ¿de qué clase? De todas las enfermedades, de todos los niveles sociales, de las familias no estudiantes, del mendigo que estaba afuera de la iglesia, de todo el que necesitara ser sanado, ¿cierto? El Señor hizo su milagro el lunes, el martes, el día que no era permitido, el día que sí era permitido. El Señor no se limitaba a nada. Nosotros limitamos a Dios. Pero entonces en toda esta historia de amor hay solamente un protagonista. ¿Y quién es? Es el Señor. El Señor, y el mismo Señor se hizo hombre para salvarnos a cada uno de nosotros. Vamos por favor a Juan capítulo 15, versículo 12. Juan capítulo 15, versículo 12. ¿Ya lo tiene la iglesia? Amén. Y este es mi mandamiento, que ¿qué hagan? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Que se amen los unos a los otros. Y puedes hacerlo. Porque me miró feo. Si el Señor me ha regalado esta semana y yo he peleado con eso porque yo digo, Señor, Dios mío, yo no tengo que seguir reaccionando por una mala mirada, porque es que pasó y me tocó y pero ¿qué? Y de una vez se me dañó el día. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Uy, Señor, pero es que a este que tiene sus chanzas pesadas, a este que viene y me dice que yo no soy capaz, sí, a ese también tiene que amarlo. Ore por ese que le incomoda. Hemos visto al Señor Jesús en diferentes épocas. La primera época en que al amor de Dios en diferentes épocas. La primera época fue en el Éxodo, en la creación, ¿cierto? Cuando creó al mundo. La segunda época o el segundo tiempo en que lo vimos fue cuando. Ya les digo la primera. La primera fue ¿en qué libro? ¿Qué libro citamos? Génesis. Cuando hablamos acerca del amor de Dios en la creación, ¿cierto? ¿En qué otra época de la historia hablamos hoy del amor de Dios? En Éxodo. ¿Cuándo qué? Cuando el pueblo de Israel oró y el Señor los escuchó y los sacó de la esclavitud, ¿cierto? Y ahora con el nacimiento del Señor Jesús, que fue profetizado desde muchos años antes, muchos, no fueron ni 10 ni 20, fueron muchos años antes.
¿cierto? Amén. ¿Y en qué momentos Jesús nos mostró su amor? ¿En qué momento será que el Señor Jesús nos mostró su amor? Cuando estaba sanando a los enfermos, cuando le hablaba a las personas que entre comillas no merecían que les hablara, ¿cierto? Como por ejemplo a quiénes, a la samaritana, al que recaudaba impuestos, a la prostituta, y por eso era que lo señalaban siempre y decían, ¿y este quién es que habla con esa gente? Ay, o sea, ¿quién es esa gente? Y el Señor, ¿por qué se junta con ellos? ¿Cierto? Y el Señor, ¿qué estaba haciendo? Dándonos ejemplo de amor y mostrando amor. Porque si el Señor no se hubiera acercado a ellos, tampoco se habría acercado a nosotros. Así de sencillo. Pero el Señor, ¿qué hizo? Nos mostró amor. Vamos por favor a Juan, capítulo 13, versículos del 4 al 5. El Señor también nos mostró su amor cuando sirvió. Ya tenemos Juan capítulo 13, versículos del 4 al 5. Amén. Ay, no. Vamos a leer primero solamente el 4 y el 5. Pero vamos a leerlo todos. A la 1, a las 2 y a las 3. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. ¿Qué hizo el Señor? Nos dio ejemplo de servicio, ¿cierto? ¿Él qué hizo? Él en su posición de ser el rey, de ser el que venía a salvarnos a todos. Y él ya sabía que venía, ¿cierto? ¿Y él qué hizo? Dice que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Pero ¿qué pasó con Simón? Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Será que el Señor estaba bravo? Ay, no, Pedro, no canses. Si yo no le lavo los pies, usted no se va a ir conmigo, no va a tener parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. En todo tiempo, desde el comienzo, yo no sé desde cuántos años antes el Señor estaba pensando en crearme a mí, en crearnos a cada uno de nosotros. Pero en todo el tiempo el Señor está escribiendo esa historia de amor por nosotros. Y el Señor hoy nos quiere hacer una pregunta. ¿Quieren ustedes, quiero yo, ser la protagonista, la coprotagonista de esa historia que el Señor está escribiendo? ¿Queremos ser los coprotagonistas? ¿El protagonista quién es? El Señor. Él está escribiendo la historia. Nosotros queremos adherirnos a esa historia. Queremos estar ahí pegaditos para que el Señor siga escribiendo acerca de lo que hace Leonardo, lo que hace Nubia, lo que hace Julián, Adrián, Lina, Esperanza, Mauricio, cada uno de nosotros. ¿Vamos a ser los coprotagonistas o nos vamos a hacer a un lado y decir, no, Señor, no es conmigo? Mejor escoja otro. ¿Hay alguien que quiera hacerse a un lado? Levante la mano. Ya ven. Y ahora, por favor, vamos, y ya acabé, ¿sí? Vamos, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8, pero del 8 solamente la parte A. Primera carta a los Corintios,
capítulo 13, versículos del 4 al 8, pero del 8 solamente la parte A. ¿De qué está hablando acá? Bueno, vamos a leer desde el 3. Vamos a leer todos, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con ellos. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Hasta ahí. El amor es paciente. Está bien, Señor, sigue trabajando en mí. Y ahí está el Señor, mostrándonos su amor en cada etapa de nuestra vida. Y así como el Señor en diferentes épocas metió su mano poderosa, sacó a su pueblo, hizo grandes milagros, así mismo lo sigue haciendo por nosotros. Y el hecho de que hoy estemos aquí es un milagro, Cristo. Es un milagro y son batallas ganadas del Señor para nosotros. Por solo amor. Papito Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Papito Dios, porque podemos ver, Señor, tu inmenso amor, Señor. Tu amor que nos sostiene, Dios. Tu amor que no nos deja darnos por vencidos, Papito Santo. Tu amor que nos dice que hay más. Y que debemos creer en ti, Señor. Que debemos aferrarnos a ti, a tu palabra, a tus promesas, Señor. Que debemos, Papito Santo, ser fieles, ser constantes en ti, Señor. Que te sigamos, Señor, con un corazón dispuesto a hacer tu voluntad, Señor. Que dejemos de poner tanto pero, Señor, para hacer las cosas. Que más bien digamos sí a tu voluntad. Que más bien nos aferremos a ti, a tu palabra, a tus promesas, Señor, cuando todo parece incierto, Señor. Tú estás ahí para mostrarnos el camino, para mostrarnos la luz, para mostrarnos qué debemos hacer, Señor, y las decisiones correctas que debemos tomar, Señor. Pero si nos equivocamos, también estás ahí, Señor, para levantarnos y para en el momento, Señor, en el mismo momento en que te busquemos, acudir a nuestro llamado, Señor. Y te damos gracias por eso, gracias por no cansarte, gracias por amarnos, Dios. Gracias por esa pasión que tienes por cada uno de nosotros, Papito Santo. Gracias por llamarnos por nuestro nombre, Señor. Gracias por escogernos, por apartarnos y porque hoy te podemos conocer de manera más personal, Señor. Te pedimos que sigas trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Es una obra majestuosa la que estás haciendo en nosotros, Dios, y te damos gracias. Te damos gracias porque cuando vemos atrás, vemos todo lo que tú has hecho, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor, porque nos has amado, Señor, con un amor apasionado, con un amor intenso, Señor, que nos da fuerza, Señor, y te damos gracias por todo. Te pedimos, Papito Santo, que nos permita, Señor, tener una conciencia limpia, un corazón dispuesto para seguirte, Señor. Que en todo momento, Papito Santo, podamos verte y aferrarnos a ti, Señor. Permítenos clamar, Señor, con más fuerza, porque no tenemos que conformarnos a nuestra situación, Dios. Porque contigo, Señor, somos más que vencedores, Papito Santo. Y en cada una de nuestras luchas, de nuestras batallas, tú estás ahí, Señor. Y en cada corazón que tal vez está roto, está lastimado, Señor, tú estás ahí obrando también, Dios. Y te damos muchas gracias, Papito Santo. Te amamos, Señor, te glorificamos y te damos muchas gracias por todo lo que has hecho y por lo que vas a seguir haciendo, Señor. Y permítenos, Dios, que esta noche sea una noche de bendición, que podamos compartir en familia, Señor, y que podamos glorificar tu nombre, Señor, que podamos, Papito Dios, pasar un rato agradable, Señor, en unidad, en bendición, Señor. Y te clamamos por cada una de las personas que está allá afuera, Señor, los que no te conocen, los que están pasando por necesidades en este momento, Señor. Papito Dios, toca sus corazones y que ellos se refugien en ti, Papito Santo. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos donde quiera que se encuentre, Señor. Guárdalos
Guárdanos a todos de caer en tentación, Señor. Líbranos de todo mal, Papito Santo, y te damos muchas gracias, amado Rey. En el nombre precioso de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Un aplauso para el Señor. Las personas que están allí conectadas, una feliz Navidad, el Señor les bendiga. Un abrazo. Recuerden que nosotros días también nos reunimos con la familia del Señor, para que Él es el protagonista, a Él es el que honramos, a Él es el que se merece toda la gloria, se merece todo el honor y toda la alabanza. Gracias por haberse conectado. Bendiciones, feliz Navidad. Chao, chao. Ustedes sabrán. Chao, chao.